alta repercusión, 250.000 ejemplares. Posteriormente, entre el 92 y el 96, dirigió Espacio y Tiempo, que también tuvo su biblioteca literaria. Y en 1996 llegaba Enigmas, su último reto. Enigmas del hombre y del universo. En compañía de un puñado de jóvenes arriesgados, increíbles como él, discípulos de él, que todo lo aprendieron de él, surgía Enigmas. Y hasta la fecha, 113 entregas. Y desde aquí les deseamos lo mejor. Lorenzo, Bruno, David, discípulos de Fernando y que han sabido recoger el legado, el testigo de su maestro. Estaba preparando un ambicioso proyecto cinematográfico, porque él era un amante del séptimo arte. Tenía 3.000 películas en su casa, muy fastidiado últimamente porque todo lo que tenía en vídeo ahora se lo tenía que volver a comprar en DVD, pero todas las noches, ante aquella gran pantalla que tenía en el salón de su casa, veía una película, enamorado de la edad de oro del cine, enamorado de John Ford y por supuesto de los grandes clásicos del terror. Nunca faltaba alguna película sobre el hombre lobo o sobre vampiros, que era otra de sus grandes pasiones, además de Egipto, además de las culturas precolombinas. El vampirismo siempre le subyugó, siempre le atrajo mucho la figura de Vlad Tepes. Incluso ahondó, investigó en las causas, en las posibles causas médicas del vampirismo, sus leyendas. Es que claro, todo le interesaba. Cómo le gustaban los cómics, cómo le gustaba hacer fotografía en 3 dimensiones, cómo le gustaba enamorarse de todo. Era desde luego una especie de Champollion, siempre trabajo febril, aunque con la mirada, ya decía, sosegada, tranquila. Fernando Jiménez del Oso fue el epicentro de la divulgación sobre el misterio. Todos giramos en torno a él, todos supimos más gracias a él. Este que os habla, lo poco o mucho que sabe sobre estos asuntos, se lo debe a 2 figuras, a don Germán de Argumosa y a don Fernando Jiménez del Oso. Y la tercera generación de investigadores creo que también les debe mucho y hacen honor a sus maestros. Fernando se nos fue el pasado 27 de marzo de 2005, en una hora que nunca debió existir. Pero se fue tranquilo, llenando todo de mensajes más que positivos. Él mismo solicitó a sus médicos que le retiraran la medicación para que pudiera seguir tranquilo por el camino que ya había iniciado hacia la otra orilla. Y murió en paz, cogido de la mano de su querida Pilar, cerca de sus hijos Fernando y Pablo. Se fue tranquilo después de haber completado una vida feliz en la que hizo todo lo que quiso hacer. Aunque le quedaban muchas cosas, decíamos antes, esa película, pero que a lo mejor sus amigos procuran que esa película llegue algún día a estrenarse. Sería el gran sueño cumplido para Fernando Jiménez del Oso, el gran amante del cine. En la radio, pues más de 600 espacios realizados, siempre como colaborador. Ahí estaban sus colaboraciones pues con Ricardo Fernández Deu, con Julio César Iglesias, con Concha García Campoy, con Andrés Abel Asturi. Colaboró con todos sus amigos y por supuesto en Turno de Noche y en La Rosa de los Vientos. Yo quiero muchísimo, siempre querré a Fernando Jiménez del Oso por determinados gestos que ha tenido conmigo, con el equipo, siempre amable, siempre entregado, siempre entusiasta. En Turno de Noche nos visitaba con frecuencia, abríamos los micrófonos para que los oyentes le preguntaran todo lo que quisieran. Él nunca rehusó responder una pregunta, pero en especial hay una noche que recuerdo con emoción. Fue aquella famosa alerta OVNI, las alertas OVNI que fueron inauguradas por Antonio José Alés, en los años 70 también, en aquella edad de oro. Bueno, pues nosotros en
En 1997, el 5 de julio, nunca se me olvidará, conseguimos crear mucha expectación porque por entonces ya había nacido al gran público el fenómeno Internet y se retransmitió. Era la primera vez que una alerta OVNI se retransmitía por Internet. Tuvimos más de 1 millón de seguidores esa noche. Es difícil calibrar esto, pero cuando te dicen que en un EGM tienes tantos, pues vale, puedes decir, bueno, hemos tenido suerte, pero cuando ya lo puedes constatar, cuando es tangible que más de 1 millón de personas siguieron esa alerta OVNI, que apareció hasta en los mensajes de la Coca-Cola, que hubo 64 reportajes, artículos en prensa, que hasta el diario Bild alemán nos dedicó la contraportada, 450 grupos organizados. Bueno, pues estábamos ahí todos los amigos, algunos de ellos ya no están entre nosotros, el caso de Antonio Rivera, Emiliano Betancourt y ahora Fernando. Bueno, pues Fernando, a pesar de algunos inconvenientes, me prometió que iba a estar a mi lado esa noche, y ahí estuvo, en compañía de otros. Un jovencísimo Bruno Cardeñosa que apuntaba de forma febril cualquier acontecimiento sobre las 42 incidencias que tuvimos esa noche. Manuel Carballal, Lorenzo Fernández, Iker Jiménez, Enrique de Vicente, que también organizó aquella noche con nosotros, Jesús Callejo, Javier Sierra, todos jovencísimos en aquel momento, todos ilusionados, y Fernando los miraba con orgullo como diciendo, bueno, hemos sembrado bien, aquí están estos niños que seguramente van a recoger el testigo. Pues yo esa noche se le agradezco especialmente a Fernando Jiménez del Oso, porque estuvo ahí a mi lado, y luego después, para nuestro disfrute, para nuestro privilegio, en La Rosa de los Vientos. Aquí estuvo colaborando los últimos 3-4 años, aunque bueno, él siempre es como Miguel de la Cuadra Salcedo, siempre ha pertenecido a la familia. Ellos han venido cuando les ha apetecido, cuando tenían algo que contar, pero bueno, en el caso de Fernando, de forma más continuada en los últimos 3 o 4 años. Hay más de 300 grabaciones de Fernando en los archivos de La Rosa de los Vientos. Y aquí nos contó cómo fueron sus viajes, cómo fueron sus anécdotas, cómo quitaba insectos de la superficie de un plato de sopa para poder comerlo porque había hambre en Costa Rica, cómo un animal criptozoológico desconocido, como él dijo, le acompañó toda una noche de sudor y fiebre en algún hotel perdido del Pakistán mientras buscaba al unicornio. Cómo aquellas avionetas siempre estaban a punto de caer, pero por fortuna la suerte sonreía a última hora y lograban salvar el pellejo. Cómo conoció a chamanes, a brujos, a gente extraña, a gente increíble, como estuvo al lado de Javier Cabrera con las piedras de Ica, o aquel chamán que le ofreció los secretos del Don Pedro, del San Pedro, o aquel momento en el que en compañía de JJ Benítez probó el ayahuasca. Qué mareo cogió, con qué desagrado me contaba aquella experiencia, diciendo qué mal lo pasé. Era único, cómo nos presentó a un tal Gasparetto, un maravilloso psíquico capaz de pintar majestuosas obras de arte. Todo siempre acompañado por la música de Yanni. Pero la imagen que me queda de Fernando, además de verle en Petra, en aquellas tumbas tremendas de los nabateos, la imagen que me queda es a mi lado, en el estudio de Onda Cero, mirando bonachón cómo hacíamos el trabajo, el pequeño equipo de La Rosa de los Vientos, o cómo acariciaba a mi pequeño hijo Alejandro. Pues bueno, esas son las imágenes que al final te quedan, ¿verdad? Tienes a Fernando en Egipto, ante la pirámide de Keops, en la célebre Petra, la ciudad roja de Jordania, en Machu Picchu, en el Valle del Silencio. Lo tienes ante todos esos monumentos de la antigüedad, esos enigmas de la antigüedad, pero al final lo que te queda es el amigo Fernando, el hermano Fernando, aquel que siempre sabe darte un toquecito de distinción, aquel que te vivifica con sus pensamientos, con sus reflexiones. Y ese es el Fernando que me va a quedar a mí, y no solo a mí, sino a todos los que le conocimos, a todos los que le quisimos, a sus oyentes, a sus lectores, a sus telespectadores, con sus series, con sus libros,
con todo lo que fue capaz de generar en un universo maravilloso, desconocido hasta su llegada. Desde aquí, nuestro homenaje, nuestro sentimiento, nuestro respeto, y a modo de sagas nórdicas, aquellas de las que tanto hablamos, pues te diré, querido Fernando, que evocaremos tu memoria, que contaremos tus hazañas cerca de la hoguera de la tribu, esta tribu que ha quedado un tanto desvalida, un tanto huérfana, por la pérdida de su druida. Pero cerca del roble sagrado, Fernando, y tú lo sabes bien, ahí está tu mensaje, y en torno a ese roble sagrado nos reuniremos tus leales para seguir honrando tu memoria. Continuamos con este programa diferente a lo habitual, con este programa homenaje dedicado a la memoria de Fernando Jiménez del Oso, 10 años de su pérdida, que se cumplen ahora 10 años de su marcha. Y ahora, antes de dar nuestro propio testimonio, vamos a escuchar a otros 3 grandes del mundo del misterio que quisieron grabarnos, no han podido estar en directo, pero quisieron grabarnos su participación. Son también 3 buenos amigos que compartieron vivencias con Jiménez del Oso, como son Jesús Callejo, que ya lo hemos comentado, que da su punto de vista, otro gran amigo de Jiménez del Oso, que no se entiende el uno casi sin el otro, como el JJ Benítez. Y terminamos con Nacho Ares. Venga, vamos a escucharlos y volvemos. Hablar de la figura de Fernando Jiménez del Oso es hablar de un maestro, eso no cabe ninguna duda. De hecho, somos muchos los que le debemos cosas a él, no solo por lo que aportó en sus obras, sino por lo que aportó como anécdotas y como enseñanza vivencial, ¿no? Que eso solo te lo da cuando has tenido contacto con grandes personas, como es el caso de Jiménez del Oso, o el caso de Juan Antonio Cebrián, que por cierto son nuestros 2 pilares, los 2 referentes en los que nos hemos basado, por ejemplo, para hacer la escóbula de la brújula, siempre pues siguiendo la línea de aquellos que nos han precedido y que han marcado pues todo un antes y un después. En el caso de Jiménez del Oso, en fin, los recuerdos son muchos, eso que tampoco le llegué a conocer tan profundamente como sus colaboradores, con la gente que él trabajaba día a día. Pero bueno, sí me llamó un poco la atención esos guiños, ¿no? Esos guiños que ocurrieron a lo largo de tu vida, de la vida de él, y incluso cuando falleció, ¿no? Cuando él fallece una noche en la que, bueno, estaba en Semana Santa, si no recuerdo mal. Recuerdo que aquello me pareció como una especie de señal rara, porque en el cielo era una noche en la que el cielo brillaba, una luna llena, recuerdo aquella luna llena, y para más INRI, ¿no? Nunca mejor dicho, cuando hablamos del fallecimiento de Jiménez del Oso, era la noche del Domingo de Resurrección, creo. Él tenía 63 años en aquel momento, lo hace en el mes de marzo, que era un mes fatídico para la literatura, ¿no? Entonces yo recuerdo que escribí un artículo donde un poco señalaba este tipo de sincronicidades, porque en un mes de marzo también se fue Andreas Faber-Kaiser, que era tan afín, ¿no?, a él a la hora de crear revistas, de viajar, de divulgar todo este tipo de conocimientos misteriosos. Era un mes en el que había muerto Julio Verne, o Azorín, o Miguel Hernández, o Walt Whitman, en fin, tantos otros. Bueno, me llamó la atención ese guiño, ¿no? Igual que para aquellos que no crean en las casualidades, que lo hiciera ese 27 de marzo, la misma fecha que eligió el destino para Gregorio Marañón. Justo 45 años antes, cuando muere este médico español, Gregorio Marañón, también humanista, también escritor, también una buena persona, y yo sé que Jiménez del Oso también le tenía un cariño especial a Gregorio Marañón. En fin, entonces se dieron varias circunstancias que pensé, digo, bueno, se nos ha ido otro grande, pero nos ha dejado su huella, su recuerdo y todas las vivencias que pude compartir con él, que fueron muchas, y de ahí pues que todavía le sigamos recordando y que va a dejar todavía mucho que hablar. ¿Por qué? Porque las grandes personas permanecen, y siempre que alguien les recuerde, siempre que se haga un homenaje como el que estáis haciendo vosotros, pues evidentemente va a seguir vivo siempre en nuestra mente y le vamos a seguir recordando. Por supuesto, este tipo de personas nunca deben pasar de moda, sino que deben estar ahí por lo que han hecho y por lo que siguen haciendo desde el otro lado.
Fernando Jiménez del Oso fue una persona que rompió el hielo de muchas cosas, sobre todo de las cosas prohibidas, ¿no? Y a mí me fascinó desde el primer momento su valentía. Es decir, él salía en televisión cuando nadie salía en televisión hablando de estas cosas, y eso, no sé, fue a mí me ayudó muchísimo como investigador, ¿eh? Eso se lo debo a él también. Pues Fernando era un hombre eminentemente divertido, es decir, se tomaba la vida muy en broma, constantemente, en todo lo que hacía, y además sin perder la compostura y sin perder la seriedad que siempre presentaba, ¿no? Por ejemplo, en la televisión. Era así, es decir, él se mostraba muy serio, pero te soltaba 27 chistes seguidos, y entonces era un hombre divertido, un hombre... quizás la virtud más importante de Fernando era la tolerancia. Era un hombre muy culto y, por tanto, y muy tolerante. Él respetaba todas las ideas, todo le parecía posible. Nunca rechazaba, yo nunca le vi rechazar nada de plano. Y bueno, y escuchaba a todo el mundo como si fuera la primera vez que escuchaba algo. Es decir, para mí es una figura irrepetible. Él a mí me infundió muchos ánimos, me dijo que siguiera adelante cuando todo estaba perdido y cuando nadie te prestaba atención y cuando todo estaba en contra. Es decir, yo eso siempre se lo agradecí. Fue un hombre además extraordinariamente generoso, pero del generoso cuya mano izquierda no sabe lo que hace la derecha. Yo me acuerdo que, vamos a ver, yo nunca había jugado al bingo, y una noche estábamos en Bilbao, salimos a cenar, y entonces después de cenar a él le apasionaba el bingo, y entonces pues bueno, pues fuimos a un sitio a jugar al bingo, ¿no? Fuimos las dos parejas, y entonces yo tuve muchísimas dificultades para llevar mi propio cartón porque no daba abasto. Él llevaba 4 cartones suyos y controlaba los cartones de los demás. Entonces yo hice un bingo y lo cantó él, cosa que nunca le perdoné, claro. Bueno, ya lo veíamos venir, ¿no? Porque se puso mal y hubo problemas, se le encharcaron los pulmones y él mismo pidió que lo sedaran y fuera, ¿no? Pero aún así, pues hombre, siempre te produce sorpresa y no tristeza, pero sí una cierta melancolía, ¿no? Es decir, bueno, ya voy a tardar un tiempo en volver a verlo. Y bueno, yo hice el pacto, como he comentado en tu programa, y bueno, salió bien, me respondió, y bueno, de vez en cuando pues lo añoramos, ¿no? Pensamos en él. Soy Nacho Ares y me ha pedido Pablo, de Los Misterios Nos Miran, mi opinión sobre la figura de Fernando Jiménez del Oso. Y realmente es difícil porque hay tantísimas cosas de las que hablar que seguramente me deje alguna en el tintero. Hay un tópico que seguramente muchos de los compañeros que participen en este programa especial van a recurrir, ¿no? Es que todos hemos crecido con él, y es cierto, ¿no? Yo recuerdo esos programas en la década de los años 70 y 80 en donde él aparecía con ese semblante serio, con ese semblante ofreciendo una imagen del mundo del misterio pues como nunca antes lo había hecho, y yo creo que como nunca nadie ha conseguido hacerlo, ¿no? Esa seña tan singular de proponer temas, de proponer posibilidades, de proponer posibles respuestas a los grandes enigmas del pasado, por ejemplo, que era en mí el tema que más me interesaba, y sobre todo hacer que fuera el espectador o el oyente de los programas de radio quien decidiera decantarse por una u otra posibilidad. Yo creo que esa es una de las mayores virtudes que tenía Fernando. Recuerdo que cuando le conocí,
en la redacción de la revista Enigmas, pues le propuse hacer una sección en la revista que luego aceptó y que pasaría a llamarse La Historia Bastarda, con este nombre tan singular que eligió él. Pues yo le invité a que leyera un poco la lista de temas que yo proponía. Eran todo enigmas históricos relacionados no solamente con el Antiguo Egipto, sino con otras culturas del pasado. Y me reconoció y me hizo abrir los ojos ante una idea que de alguna forma yo siempre había tenido, pero que quizás no había sabido expresar en palabras, ¿no? Y es una frase absolutamente sencilla, podríamos decir que es naif, pero una frase que solamente Fernando podría reseñar, ¿no? Y es que no hace falta engañar a nadie para demostrar que los misterios están ahí, que los misterios nos miran, ¿no? Como era un poco el título el nombre de este programa. Yo creo que esa idea es la que he llevado siempre en mi mochila cuando he viajado, cuando he trabajado, cuando he escrito. No hace falta inventarse absolutamente nada para reconocer que esos misterios están ahí, que están presentes, que son palpables y que pueden fascinar o atraer a toda la gente, ¿no? La imagen de Fernando luego se hizo mucho más cercana. Ahora el recuerdo que tengo de él no es tanto de los programas de televisión que yo disfrutaba siendo niño, sino de las horas y horas de trabajo juntos, o esos viajes por Egipto grabando para televisión, ¿no? Una experiencia única que jamás olvidaré, y que es otro también de los recuerdos que yo tengo muy grabados en la memoria, ¿no? Un día en la terraza del barco, navegando por el Nilo, estábamos los dos hablando de temas del programa que estábamos grabando de televisión, y le dije, digo, joder, Fernando, ¿quién me iba a decir a mí siendo niño que iba a estar ahora contigo grabando pues de una manera tan cercana y tan cotidiana como él siempre hacía, ¿no? El contacto con todos? Y él no respondió, se limitó a sonreír y como hacía siempre, con ese gesto de humildad de la persona que realmente sabe la posición que tiene, la influencia que puede tener en generaciones futuras, como él hizo, y que desde luego nos abrió las puertas absolutamente a todos los que estamos ahora en el mundo del misterio, ¿no? Y esa era otra de las grandes virtudes de Fernando, su generosidad. Nunca creyó que él estaba por encima de los demás, al contrario, él fue una suerte de canalizador para que todos poco a poco pues fuéramos haciéndonos nuestro hueco en el mundo del misterio, del periodismo del misterio. Y lo digo yo, que no soy periodista, ¿no? Me considero más egiptólogo o historiador, pero en ese sentido la labor de Fernando me ha marcado sobremanera, ¿no? Y es quizá el mejor recuerdo que puedo tener de él, y que seguramente nos está escuchando ahora mismo, sonriendo como hacía siempre, levantando esa ceja con un gesto único. Yo creo que es con el que le recordamos todos los que estuvimos cerca de él. Llegamos al final de este programa especial dedicado a la figura de Fernando Jiménez del Oso, que, como hemos dicho antes, hemos querido aportar nuestro pequeño granito de arena para recordar la figura de este grande 10 años después de su marcha física. Sabemos que no espiritual, o al menos queremos creerlo así, y vamos a pedir, como siempre, vuestro comentario para terminar. Marta, venga. Pues realmente estoy emocionada escuchando a los compañeros hablar de Fernando Jiménez del Oso. Y es imposible no sentir un poco de tristeza, porque a pesar de pensar que seguro que nos estará viendo o escuchando, el que no esté físicamente, la verdad es que es una pérdida muy importante la que hubo.
y se le echa mucho de menos. Realmente yo me quedaría con esa conclusión final y con todo el amor también que se siente y que todos sentimos hacia la figura de Fernando. Y realmente es un contraste entre tristeza y alegría de haber podido, pues como bien has dicho, contribuir con nuestro pequeño granito de arena, y también de dar las gracias a su hijo y a los compañeros que han querido estar con nosotros para dedicarle también unas palabras. Y sinceramente espero que allí donde esté, pues esté bien, y le mandamos un fuerte abrazo y que siempre recordaremos su persona y su figura. Marta, antes de terminar el programa, te vuelvo a comentar, por eso no te despido, porque quieres hacer un off-topic rápido, que es una cosita que tiene Ana María Vázquez hoy preparada, que es muy interesante, así que vamos a pedirle a Luis lo que quieras decir para terminar. Bueno, me ha encantado el programa, Pablo. Agradeceros que os hayáis acordado de la figura de Fernando, porque yo sí que soy de aquellos que de jovencito, ¿no? Pues veía esos programas en la TV1 o en la TV2, ¿no? Al principio hasta en blanco y negro, ¿no? Con esos millones de oyentes, y recuerdo perfectamente pues esa imagen de esa persona. Claro, hoy en día lo vería de otra manera, ¿no? Con mis años, ¿no? Pero entonces era más jovencito, ¿no? Y entonces veías ahí pues una especie de icono, ¿no? Un médico, un psiquiatra que daba seriedad a unos no sé, trabajos que hablaban de misterio, ¿no? Y cosas curiosas, ¿no? Me ha venido a la mente, pues por ejemplo, la primera vez que yo escuché hablar de las piedras de Ica, ¿no? Y fue por él, ¿no? Y como jovencito me sorprendía, ¿no? Que este doctor estuviera haciendo un reportaje sobre unas supuestas piedras que tenían miles de años, donde se veían operaciones quirúrgicas o donde se veían hasta la combinación de dinosaurios y seres humanos, ¿no? Claro, imaginaros, ¿no? Una mente juvenil en aquella época, pues estas cosas le impactan bastante, ¿no? Agradecer a todos los que han intervenido, ¿no? Especialmente a su hijo también, ¿no? Para recordar a su imagen. Y lo he dicho antes, ¿no? Hay cierta añoranza, ¿no? Por este personaje que está dentro, ¿no? Forma parte de una época. Y desde luego he de felicitaros por acordaros de él y por haber hecho un programa de estas características con él. Cristóbal, para terminar, espero que el programa te haya servido un poco también para acercarte a la figura de Fernando Jiménez del Oso y que te intereses por ver sus programas, que están todos colgados en internet, no hay excusa. La verdad es que, Pablo, sí que esta noche he podido descubrir un poco, aparte del divulgador, al hombre, ¿no? Que había detrás de esa pose que tenía delante de la pantalla. Yo creo que estamos ante un hombre, después de escuchar, ¿no? A tantos invitados que han pasado por el micrófono de Los Misterios Nos Miran. Yo creo que estamos ante un hombre que aglutinaba, digamos, a su familia. Y su familia era, además de sus hijos, naturalmente, eran sus hijos divulgadores que hay hoy en día, que están con nosotros, que nos cuentan las cosas, los misterios. Yo creo que él logró algo tan importante como es que nadie, o casi nadie, hable mal de él. Mandamos como siempre un saludo y muchas gracias a Ana Torralba, que ha hecho posible que estéis escuchando el programa de hoy. Además está ocupadísima porque está estudiando alemán, que mañana tiene un examen y le vamos a dar todas las energías del mundo. Y mientras Marta prepara el texto, bueno, es un comentario que quiere hacer, que ya digo que es un off-topic, o sea, es decir, es fuera de tema, pero que me parece muy interesante. No quiero dejar fuera del programa los comentarios, algunos de los comentarios que nos han llegado también de parte de los oyentes, que, bueno, pues los leemos aunque sea muy rápido, y os agradecemos también la participación, porque denota un poco también la figura de Fernando Jiménez del Oso, no solo en sus compañeros y amigos, sino en las personas a las que transmitía. Y nos dicen, Josécho, por ejemplo, nos dice: fue un hombre que me marcó desde que era un chaval. En la búsqueda del misterio recuerdo que estaba jugando en la calle y me marchaba a casa para ver el programa Más Allá. Desde entonces no me perdía sus reportajes con JJ Benítez o con otros muchos más. Jiménez del Oso fue mi maestro en la búsqueda de la verdad, que todavía continúa. Vanessa nos dice: ese hombre era un investigador serio de verdad. Asier, que es buen amigo del programa, gran comunicador e imprescindible para los que seguimos este mundillo del misterio. Juani nos apunta que fue un gran maestro y, sobre todas las cosas, un espíritu bueno, muy bueno, lo transmitía en su mirada. Manuela nos dice: yo mi infancia y juventud la pasé viendo al maestro Jiménez del Oso y escuchando a Antonio José Aleix, maravilloso, otro titán también de los medios. Claudia, que también es una fiel seguidora del programa, dice: este señor era extraordinario.
Paco, amigo de Luis, dice: su cara de profesor era impactante, su voz y su cadencia imponían al principio. Luego se iba percibiendo de forma envolvente, familiar y cálida. Pero su valor cualitativo de más peso fue su pasión por la temática que transmitía en cada palabra y cada pausa. Saludos al maestro del misterio en su retiro. Y Gabriel, para terminar, nos dice: cuando este hombre éramos chavales, jugábamos en el río Guadarrama con los patos que él y Eduardo tenía entre las bombas y el puente de la calle Real. ¡Qué tiempos tan bonitos! Un abrazo muy fuerte para toda la familia del oso. Marta, muy rápidamente, antes de marcharnos, ¿qué es lo que nos quieres comentar? Quería comentaros a todos que el próximo día 17 de abril, viernes por la tarde, en el Centro Asociado de la UNED de Denia, la doctora Ana Vázquez Hoy, amiga de este programa, impartirá un curso gratuito llamado Veneno en la Historia, Mito y Leyenda, el cual se podrá seguir por internet en directo o en diferido. Os podréis apuntar online y los temas de las conferencias son en horario de 4:30 a 6:30, matar o morir por el poder. El veneno como arma política. De 6:30 a 8:30, envenenadores y sus métodos, propaganda, mito y realidad. Estas conferencias son para todos los públicos, para todas las edades, no hay requisitos previos, para aficionados a la historia en general, y podéis apuntaros en un link que, si queréis, os lo digo, es http://extensión.uned.es/actividad/9048. Es completamente gratuito y es una manera de fomentar la cultura, pasarlo bien y, como no, al lado de nuestra compañera Ana María Vázquez Hoy. Y tampoco nos vamos a olvidar, por supuesto, de que te tienen que ir a ver este viernes o este sábado, me lo recuerdas tú y di todos los detalles. Venga. Este próximo sábado, día 28, estaremos en Madrid, en el Bar El Negro, por las charlas que organizan divulgadores del misterio, que me han invitado a dar una, y les hablaré a todos a aquellos que quieran asistir, que también son gratuitas, y nos lo pasaremos genial. Hablaré de la figura de Yushei Shifre, así que espero que me acompañéis y también lo pasaremos fantásticamente. Muchas gracias, Marta. Gracias a vosotros, hasta la semana. Y nosotros nos vamos a marchar, pero no me gustaría abandonar el programa de hoy sin recordar la memoria de algo que ha ocurrido precisamente en el día de hoy, que es una auténtica calamidad, como ha sido este accidente aéreo que ha tenido lugar en Francia, pero que han partido desde Barcelona en dirección a Alemania. Pues se calcula que 150 muertos, de los cuales 6, ya se sabe prácticamente confirmados, son de nuestra comarca, es decir, Mataró, Badalona, de toda esta comarca del Maresme. Pero no importa, porque al final de cuentas lo que importa no son las barreras, sino la tristeza que tienen que sentir ahora mismo esas familias, y que desde aquí, dentro de nuestra humildad más absoluta, aparte de recordar la memoria de Fernando Jiménez del Oso, queremos recordar también la memoria de estas personas y apoyarles en absoluto dolor que están padeciendo ahora, así que sirva este programa también como homenaje a ellos. Para cerrar, os voy a dejar que yo creo que el maestro Jiménez del Oso sea el que cierre el programa de hoy. Nos vemos muy pronto. Hemos oído sus voces, hemos visto sus rostros. Si son quienes dicen ser, el miedo que desde siempre hemos sentido ante la muerte debiera desvanecerse para dar paso a la certeza de que tras ella continuamos existiendo. Sin embargo, siendo mucho lo que se ha avanzado en este campo, no es suficiente. La mayoría necesita pruebas más sólidas aún, más concluyentes. Y quizá tengan razón. Pero al menos convengamos en que estas experiencias abren una puerta a la esperanza.